queremos tomar un tiempecito para hablar de una parte, un pilar número 2, una habilidad número 2 que tiene que ver con la organización, ¿okay? Porque le hemos dicho que si no estás organizado, pues el proceso o el sueño de ser enfermero va a ser mucho más tardío. Y hay un proceso, Lizzy, que da o puede dar tantos dolores de cabeza. Y ese es el proceso de homologación o el proceso de gestoría. ¿Cómo hacerlo de una manera organizada para evitar cometer errores, para evitar gastar demasiado tiempo y también gastar exceso en dinero que no sea necesario gastar? Y para eso hemos invitado a una experta, Liz. Así es, tenemos la bendición en esta tarde de recibir en este live a Lisbeth Resino, quien es la experta en nuestra academia de hacer todo ese proceso relacionado con la documentación. Así es, gracias Lisbeth, bienvenida a este live, dime si nos puedes escuchar. Perfecto, los escucho perfecto, los veo perfecto. Gracias por invitarme a este espacio. Gracias, profesores, por este espacio que hemos dedicado a hablar de, yo diría que es un tema clave para todo aquel enfermero que desea iniciar el camino del NCLEX. Así es, Libe, te damos la bienvenida, gracias por estar acá y cuéntanos un poco por qué es importante, fíjate, entender. Primeramente hay que entenderlo aquí, porque es importante entender el proceso de gestoría antes de comenzar a dar cualquier paso. Sí, Lizzy, mira, yo diría que el proceso de gestoría a la hora de iniciar todo aquel estudiante que va a comenzar el camino del NCLEX, yo diría que es la puerta de entrada al NCLEX. Es una puerta que si no se abre, no te permite avanzar a lograr esa meta que desde un principio has querido o has anhelado. Entonces, desde el principio es necesario que entiendas o que conozcas qué documentos debes llevar a cabo, qué documentos debes solicitar, a qué board vas a aplicar, porque es importante saber qué necesitas identificar según tu escenario, si eres un estudiante, que eres un enfermero, que eres egresado de una universidad fuera de los Estados Unidos, o si eres un enfermero que eres graduado en los Estados Unidos. ¿En qué estado resides? Entonces, todos estos elementos son importantes para los tiempos. Te da seguridad a la hora de hacer o iniciar tu trámite. Nosotros hemos visto en el tiempo que llevamos haciendo estos procesos de gestoría, que ya llevamos 4 años haciendo aplicaciones y atendiendo estudiantes de diferentes escenarios, y nos hemos dado cuenta que muchos han sido rechazados por dificultad en el trámite, por no solicitar los documentos que deben solicitar, por no hacer la aplicación correcta, y muchas veces ha demorado mucho tiempo, que no solo son meses, sino son años en que el estudiante pueda ser aprobado por el board. Si evitamos todos estos contratiempos, estos errores, nos va a permitir a nosotros llevar un proceso con más calidad, con más seguridad, con más eficiencia. Por eso es que desde el principio es importante conocer todo y en qué lugar estamos, qué escenario tenemos, identificar qué board o qué estado vamos a aplicar para luego pues tomar las decisiones y llevar el proceso adecuadamente. Libe, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir si eres un estudiante, eres un enfermero que no has hecho ningún proceso de documentación? Empiezas desde cero. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en todo este camino que tiene que ver con la documentación de enfermería? Sí, Lizzy, quisiera enfocarme en esta respuesta un poquito más a ese enfermero latino, el enfermero que es egresado de una universidad fuera de los Estados Unidos, ya que el enfermero que estudió en los Estados Unidos, el proceso es un poquito más simple, es mucho más rápido, y quisiera hablarle a esta comunidad latina, que es la mayor cantidad de estudiantes que tenemos, y el primer paso del proceso es solicitar los documentos universitarios según la universidad o el país
donde estudiaste la carrera. Estamos hablando de la certificación de nota, del título, del plan de estudio. El plan de estudio en algunos países tienen otros nombres como sílabo, pensus de estudio, en caso de Venezuela. O sea, primero es recopilar esos documentos universitarios, que sí es importante que sepan que para propósitos del NCLEX, los documentos deben ser solicitados desde su país y deben ser enviados desde su país. El estudiante... Algo muy importante y que vemos ese error frecuentemente en estudiantes que ya nos contactan. Tú no puedes llevar, como en mi época, tu documento debajo del brazo a una agencia evaluadora y que la agencia evaluadora se encargue de validarlos, acreditarlos, certificarlos, traducirlos y enviarlos al board por el que tú vas a evaluarte. Cuéntanos acerca de ese error común. Sí, ese error es un error muy común. Lo vemos a diario en las llamadas que nos hacen. Y desafortunadamente, chicos, para propósitos del NCLEX, los documentos que se envían una vez que son solicitados a la universidad son enviados desde la universidad a la agencia evaluadora. No pueden ser enviados propiamente ustedes de sus manos a la agencia. No es permitido. Llevamos años trabajando generalmente con la agencia de Joseph & Silney, que es muy común y que aplica o está acreditada para la mayoría de los estados, y no permiten que los documentos sean entregados por el estudiante. Deben ser enviados desde la universidad donde estudiaste y según la agencia que está acreditada al estado que vas a hacer tu solicitud. Una vez que... Es muy importante, Lisbeth, porque cometer un error en esto básicamente puede atrasar mucho ese proceso. ¿Has tenido algún estudiante que has asistido en este proceso de gestoría que le ha sucedido eso? Sí, muchísimo. Y desafortunadamente trae mucha frustración porque son documentos que no son fáciles de adquirir en las universidades. Toma mucho tiempo, demora mucho el trámite, y que llegue a manos de ellos costó trabajo, así que volverlos a solicitar porque no son aceptados de esta manera, pues trae mucha frustración, y casi diario tenemos este tipo de estudiantes que nos contactan. Excelente, gracias, Lisbeth. ¿Qué otro paso deben hacer? Ya entonces habíamos hablado de reunir todos los documentos, Lisbeth, que se necesitan para comenzar este proceso. Habíamos hablado de que estos documentos se deben enviar a una fuente que sea aprobada, certificada por el BOAR, y estos documentos pueden ser traducidos por cualquier institución. No, Lizzy, los documentos, por lo general, la misma agencia, que es la que hace la evaluación de las credenciales, tiene el servicio de traducción. Los documentos deben ser evaluados y traducidos por una agencia certificada. No pueden ser traducidos por cualquier institución que no esté acreditada para el board donde va a ser su proceso de solicitud. Eso es súper importante. Importantísimo. Después que yo envíe toda esta documentación para que sea revisada, evaluada, acreditada, que sea traducida, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, el próximo paso es cumplir el requisito del idioma en caso de que aplique por un estado que tenga este requisito. Principalmente básicamente el 90% de los estados tiene el requisito del inglés para todo aquel enfermero que es egresado de una universidad fuera de los Estados Unidos, excepto el estado de New York y el estado de Montana, que son dos estados donde no te piden el requisito del idioma para la solicitud del NCLEX. Nos hacen una pregunta, mira qué bendición, Liz, de poder estar en vivo y que nos estén haciendo una pregunta específicamente del tema que estamos hablando. Aquí en pantalla tenemos a Dilenny Moncayo, que dice que se graduó en el 2016. Su universidad le dio sus documentos, certificado, título, plan de estudio. Ella puede utilizar los documentos
o tendrá que solicitar esos documentos nuevamente a su universidad? Adilene, te entendemos. Es lo que estuvimos analizando acá hace un momentico. No te aceptan los documentos de tus manos. Vuelvo, rectifico esto, profes, porque es algo que muchos estudiantes no entienden, pero Sí. funciona así. Esto es para propósitos del ENCLE. Puede ser que tú te quieras hacer algún otro curso, un medical assistant, flebotomista, CNA. Para esos programas sí puedes llevarlos de tus manos, pero para propósitos del ENCLEX, por cuestión de seguridad, por cuestión de evitar algún malentendido o quizás un fraude de las universidades, las agencias evaluadoras es una decisión que tienen que llegar desde el país donde estudiaste. No necesitas ser certificado quizás por el Ministerio de Salud Pública, por el Ministerio del MINREX. ¿Por qué? Porque son documentos que necesitan solamente ser emitidos por la universidad. O sea que es un trámite que quizás te va a evitar más demora, pero sí necesita ser solicitados y enviados desde la universidad donde estudiaste. Wow, excelente, Lisbeth. Nos hace una pregunta acá muy importante, que sé que eres la mejor persona para dar esa respuesta, porque no solamente una de tus funciones es lidiar con todo esto que tiene que ver con homologación y gestoría, pero también eres la advisor de nuestra academia, pero también te presentaste al NCLEX y venciste el NCLEX. Así que yo sé que vas a poder dar una respuesta muy clara a esta pregunta de Judaisi, que dice: ¿en qué momento debo comenzar a estudiar para el NCLEX si mis documentos aún están en consultoría jurídica internacional en Cuba? Judaisi, tu tiempo es ya. Así es. Ya debes iniciar con el proceso de preparación para el ENCLE. El ENCLE es un examen que toma tiempo prepararse, y este proceso de solicitud de documentos, de aplicación al board, trae mucha ansiedad. Trae mucha ansiedad por la espera, porque no sabemos qué tiempo va a tomar, qué tiempo va a demorar. Y te sugiero y le sugiero que desde el inicio en que tomas esa decisión, paralelo a que tu proceso de solicitud se va desarrollando, iniciar con una preparación básica que te ayude a crear la base de la preparación, a ir entendiendo los contenidos, ir entendiendo cómo responder los diferentes estilos de pregunta, porque el estilo del ENCLE es un estilo que tú nunca has visto, nunca has estudiado y toma tiempo. Entonces, no perder tiempo en ese proceso y esperar a que el proceso culmine. Desde el momento en que tomas la decisión a solicitar tus documentos, comienza tu preparación para el ENCLE. Muy buena tu respuesta, Lidia, porque nosotras dos que tuvimos que hacer toda esta tramitación por consultoría jurídica, antes de comenzar ya estábamos estudiando para el NCLEX. Así que Judaisi, llega el consejo desde nosotras que pasamos por ese caminito de alguien que pasó, llegó y venció. Así es. Excelente, Lisbeth, todo lo que has compartido, y creo que nuestros cruceros están siendo orientados en esta tarde, y creo que el conocimiento, saber esta información, puede evitar muchos dolores de cabeza. Así que hemos hablado de algunos de estos pasos. Ya respondiste a esta pregunta de cuándo es el momento ideal para empezar a prepararse para el NCLEX, que es desde ya. Mientras más rápido, mejor para ti. ¿Cuál será el mejor momento para iniciar la inscripción al examen NCLEX a través del board? ¿Y qué significa el proceso de ATT, Authorization to Test? Sí, nosotros sugerimos que una vez que ya eres aprobado por el board, ya tienes, como diríamos nosotros, el pase. O sea, tienes el pase donde tú puedes tomar la decisión en qué momento ir al examen. ¿Qué te sugerimos? Ir cuando estés preparado. Hay algunos estados que una vez que eres aprobado, que pasas al siguiente paso, que es el registro y pago del examen, te dan el Authorization to Test, que es el número
que te da la aprobación o que te da el pase para que tú puedas seleccionar tu fecha, el test center donde te vas a presentar. Muchos te lo dan por 3, por 6 meses, excepto Conérico, que te lo da por 1 año. Entonces, no te sientas presionado a la hora de decir, voy a hacer el siguiente paso, voy a pagar mi examen y aún no estás preparado, porque vas a ir al NCLEX y no vas a tener el resultado satisfactorio. Tómate tu tiempo. El board, cada board, las aplicaciones por lo general duran 1 año. Una vez que estás aprobado, toma tu tiempo, inicia con un recurso de preparación más intensivo porque ya estás más cerca de lograr tu meta, pero siempre ten en la mente y ten presente qué momento es la meta para hacerlo. No decir, ya estoy aprobada, ya tengo 1 año, voy a tomarme un tiempo y muchas veces pasan meses y no te pones la meta de decir, quiero para septiembre, quiero para octubre. Metas claras te van a ayudar a incrementar tu proceso de preparación, a intensificar, a enfocarte. Entonces, pero sí, les sugiero que cuando lo vayas a hacer y tomar la decisión de hacer el registro y pago del examen, es porque tienes un proceso avanzado de preparación que quizás puedas estar presentándote de 3 a 6 meses. Aquí tenemos la pregunta de Matilde Miranda, y Matilde Miranda también es bendecida de poder ser parte de este intercambio. Ella dice de que si ya está en el proceso de documentación, al momento de la traducción de estos documentos, esos documentos que van a ser traducidos necesitan nuevamente ser firmados. No, Matilde, ya una vez que los documentos entran a la agencia evaluadora, ya salen acreditados directamente desde la agencia hacia el board donde tú vas a hacer tu proceso. No pasan por tus manos. Los documentos evalúan, se traducen y esa agencia directamente lo envía al board. Sí les sugiero que pidan siempre una copia de esa evaluación y traducción para que ustedes la tengan, porque luego para hacer el endorsement de la licencia, muchos estados le piden esa evaluación y esa traducción de los documentos. No hay nada como tener ese tesoro guardado, Libe, en nuestro escritorio, porque ahí tenemos la evidencia de que nuestro título, nuestras credenciales fueron evaluadas, fueron traducidas y fueron certificadas en una agencia evaluadora en los Estados Unidos, y eso respalda la posibilidad de sentarnos a hacer el examen. Vamos a ir entonces, Lisbeth, para que no se nos pase nada, vamos a ir resumiendo. ¿Qué consejo le daría a los enfermeros para que no se retrasen en este proceso? Bueno, Lizzy, mi primer consejo es no esperes a tenerlo todo claro para empezar. O sea, empieza y vas aclarando por el camino los pasos que vas siguiendo. Muchos quieren desde un primer momento saber qué hacer, cómo hacer, y te atiborras un poquito de información. Por eso le decimos, comienza y a medida que vas avanzando, el camino se va un poquito aclarando. Y sí les digo, realmente no hagas este proceso solo. Muchos estudiantes tienen miedo de equivocarse, hay mucha desinformación en el proceso. Hemos tenido estudiantes que refieren o que han recibido experiencias de amigos, de compañeros que han hecho el proceso por otros estados, pero que no tienen tu mismo escenario. Quizás son estudiantes que estudiaron o se formaron en Puerto Rico, que a pesar de que es un territorio de los Estados Unidos, para muchos estados es catalogada como una universidad internacional, pero no tiene los mismos requisitos para un estudiante que se formó en otro país. Entonces, muchos tienen miedo a equivocarse, la desinformación, pero realmente busca asesoría en el proceso, evita errores, evita gastos innecesarios de tiempo, de dinero, sobre todo no lo hagas solo. Hay muchos pasos, muchos formularios, muchos consejos que muchas veces tienes que tomar y decisiones que tienes que tomar según tu escenario, tu estado, y estos pequeños errores pueden retrasar mucho tu proceso, no solo en meses, sino también en años. Así que apóyate en algún equipo, en alguna persona que te ayude
a poder llevar el proceso de la mejor manera. Y así evitas errores. Nuestra academia tiene ese gran privilegio que brindamos este servicio como parte de nuestros perfiles y te podemos ayudar. Te podemos ayudar en este proceso. Ya llevamos 4 años haciendo este proceso de gestoría, ayudando a muchos estudiantes a lograr esta meta, a lograr llegar, a abrir la puerta y avanzar hacia el camino de la preparación para el ENCLE, que es el siguiente paso que siempre sugerimos. Realmente soy agradecida, soy súper bendecida porque estos profesores me dieron un día la oportunidad de abrir esa puerta en nuestra academia y soy súper bendecida y le doy gracias a Dios por esto. Y a 2 personas que me iniciaron en este camino de hacer este proceso de aplicaciones, endorsement, porque hoy yo estuve hablando con un estudiante y fíjense qué tan importante es cuando tú tomas la decisión de iniciar el proceso por un estado, ya piensan, es decir, y después cómo traslado mi licencia a ese otro estado. Pero si no conoces los requisitos de ese estado, empieza a dar pasos en falsos, porque vas a necesitar más información, más documentos y les digo de corazón, la seguridad en el proceso vale oro. Excelente. Gracias, Lisbeth, por este tiempo. Si tienes alguna pregunta de todo esto que tiene que ver con el proceso de gestoría, homologación, te invito a llamar a Lisbeth Resino. Ahí es el número que puedes llamarla. Es el número de nuestra academia también. 352-565-4256. Sabemos que quizás todas las preguntas que ustedes tengan no podemos respondérselas a través de un live, pero si nos llama, con mucho gusto te ofrecemos esa información. Gracias, Lisbeth. Muchas gracias.